y mis disculpas si me excedí, estimado amigo, en el tiempo que me dio. Antonio, por favor. Todo suyo el micrófono. Es bravo hablar después de este, ¿no? Pero yo me los elijo, el programa lo hice yo. Y bueno, hemos tenido algunas tenidas privadas. Muy buenos días a quienes nos acompañan aquí en el NH Montevideo, Colombia. Y muy buenos días también a quienes siguen esta transmisión desde distintos países de Iberoamérica. Sean todos muy bienvenidos. 20 años no se resumen en unos pocos minutos. Miles de artículos escritos, incontables entrevistas, miles y miles de kilómetros recorridos, muchísimas satisfacciones y también unos cuantos dolores de cabeza. Pero por sobre todo, son 20 años de una idea que contra muchos pronósticos sigue viva. Hoy estamos celebrando 20 años del portal. Este proyecto nació el 1 de agosto de 2006 como Portal del Uruguay. Y 4 años después, en 2010, entendimos que el turismo y la aviación comercial no terminaban en nuestras fronteras. Fue entonces cuando pasamos a llamarnos Portal de América, pero siempre fue el portal. ¿Viste lo que publicó el portal? Salió en el portal, todos decían exactamente lo mismo. Tuvimos un Dios aparte. Encontramos primero el dominio portaldeuruguay.com y después, 4 años después, encontramos el dominio portaldeamerica.com. Tuve un Dios aparte. Déjenme contarles cómo empezó esta historia. Corría el año 2006, lo que tenía era una enorme necesidad de comunicar. Después de toda una vida vinculada al turismo, había abierto un kiosco en la planta baja del edificio en que vivía, ahí en Suárez y Asensio. Y hacía traslados con un Renault 19 adaptado a gasoil que para que funcionara de mañana tenía que levantarme 2 o 3 veces por noche para encenderlo y pisar el acelerador para que la batería no se muriese. Había sido cadete, guía, agente de viajes, operador turístico, empresario, dirigente gremial, periodista. Había acumulado muchísimas experiencias, muchísimas vivencias y también muchísimas ideas. Necesitaba compartirlas. Apenas sabía usar el correo electrónico. Internet era para mí un territorio completamente nuevo, desconocido. Me anoté en una academia para aprender cómo navegar por Internet y manejar el correo electrónico. Hace 20 años. Mientras aprendía, empecé a reunir direcciones de colegas, empresarios, autoridades, amigos y gente vinculada al turismo. Y comencé a enviarles casi artesanalmente pequeños mensajes con opiniones, reflexiones y análisis sobre la actividad. Algunos de los que están acá los deben haber recibido. No imaginaba que aquello pudiera transformarse en algo importante, pero empezó a pasar algo muy interesante. Llegaban respuestas. Los mensajes circulaban de una casilla a la otra, cada vez había más gente esperando el siguiente correo. Hasta que un día alguien me dijo, negro, vos tenés que hacer una página. La idea me entusiasmó, pero no tenía la menor idea de cómo se hacía una página web. Y el destino me llevó a conocer a un tal Diego Rodríguez. Y así, casi sin darme cuenta, el 6 de agosto de 2006 nació el portal. Nació como una herramienta, como un espacio para pensar el turismo, para ejercer un periodismo que no se conformara con contar lo que había pasado, sino que intentara explicar por qué había pasado y qué consecuencias podía tener. Con el tiempo, el portal fue creciendo mucho más de lo que alguna vez imaginé. Hoy es un medio de referencia para el turismo y la aviación comercial de Iberoamérica. Su esencia nunca cambió. Seguimos haciendo exactamente lo mismo que en aquellos primeros correos electrónicos. Preguntando, escuchando, analizando, diciendo lo que pensamos. Seguimos creyendo que el periodismo no está para quedar bien con todo el mundo, está para ayudar a comprender la realidad. Y cuando uno ejerce el periodismo de esa manera, a veces recibe aplausos y otras veces, ya sabemos. Estos 20 años fueron una verdadera quijotada. Salimos a pelear contra molinos de viento y casi siempre aquellos brazos largos de 2 leguas
resultaron ser gigantes desaforados, como escribió Cervantes. Hubo momentos muy difíciles, momentos en los que más de una vez nos preguntamos si realmente valía la pena continuar. Y la respuesta siempre fue la misma, sí, porque la independencia tiene un precio y nosotros elegimos pagarlo. No escribíamos para agradar. Eso tuvo consecuencias. La penalización que sufrió el portal en materia de publicidad oficial, la cual no puede utilizarse como premio para los medios amigos ni como castigo para quienes ejercen un periodismo independiente. Eso es un principio esencial del Estado de Derecho, porque los recursos públicos no pertenecen al gobierno de turno, ni a un ministro, ni a un intendente. Pertenecen a todos los ciudadanos. Nunca deben administrarse en función de la simpatía o de la antipatía que despierta la tarea editorial de un medio. Salvo muy honrosas excepciones, para las distintas administraciones nosotros parecíamos ser siempre la oposición. Pero si después de 20 años estamos acá, es evidente que no pudieron. Podían quitarnos la publicidad. Nunca. Nunca nos quitaron la libertad. Esa sigue siendo la mejor inversión que hicimos desde aquel 1 de agosto de 2006. La publicidad oficial no es un botín político, es dinero de todos los ciudadanos. Y como tal, debe administrarse con criterios técnicos, objetivos y transparentes. Lo que pasó nunca debió pasar, pero sigue pasando, como ahora mismo. Quiero empezar con la otra mirada, la de los agradecimientos. Empiezo naturalmente por mi familia, por mis hijos, Sergio y Jimena, los directos, y por el adaptado desde hace un tiempo, Gonzalo, que anda por ahí. Adaptado porque es mi yerno, ¿no? Pero muy especialmente cuando hablo de la... Perdón, y por mis nietos también que están en el colegio, no pudieron venir. Pero muy especialmente el agradecimiento va por el lado de mi esposa, quien no está hoy presente porque su hermano está internado y ella siempre está donde debe estar. Ella conoce como nadie lo que significa convivir con este oficio. En casa, en el auto, en una reunión de vacaciones, siempre mi celular está encendido. Protesta siempre, pero banca. Pero más allá de esa paciencia infinita, llegó el momento de decir públicamente algo que hasta ahora nunca dije. La persona más decisiva para que el portal haya llegado vivo a estos 20 años fue ella. Sin su respaldo, sin su paciencia, sin su comprensión, hace muchos años que esto sería apenas un recuerdo. Gracias, mi amor. Después quiero agradecerles a nuestros usuarios, a quienes nos leen, ven y escuchan desde hace 20 años, y también a quienes se fueron incorporando con el paso del tiempo. La fidelidad que hemos recibido es sencillamente conmovedora. No dejamos nunca de sorprendernos con los mensajes que nos llegan desde los lugares más remotos e impensados. Y llego al equipo, porque hubiese sido imposible hacer lo que hicimos en soledad. Victoria Burgos y Luña Figueredo, además de inteligentes y muy preparadas, tienen la camiseta puesta desde el primer día. En esta casa aprendieron rápido que todos jugamos en todos los puestos, no hay chacras, no hay tareas pequeñas, todos hacemos de todo. Gracias a las dos por el compromiso, por la lealtad y por creer en este proyecto. Eliseo Sequeira, y la verdad, no sé muy bien cómo definirlo. Administrador, editor, columnista todoterreno, pero por sobre todas las cosas un hombre íntegro. Estoy convencido de que en algún momento Dios miró para abajo, vio el desorden que yo tenía y dijo, a este negro hay que darle una mano porque solo no puede, y apareció Eliseo. Es un privilegio y un lujo tener al lado a alguien con su capacidad, su responsabilidad y sus principios. Gracias, querido amigo. Todo emprendimiento de este tipo necesita obligatoriamente un artista. Ese que debe hacer magia programando, diseñando, editando y convirtiendo nuestros textos, fotos y videos que le mandamos
desde cualquier rincón del planeta y a cualquier hora en productos de primer nivel. Ese que hace los spots de televisión, los avisos gráficos, ese que filma y fotografía y además edita un programa de televisión por semana. Ese personaje se llama Diego Rodríguez y está con nosotros desde antes de que empezara a correr el reloj de estos 20 años, desde el día que fui a comprar la computadora usada en un negocio del Prado. Pero todos sabemos cómo son los artistas, ¿no? No son precisamente amigos de las mañanas, responden el teléfono cuando pueden, el WhatsApp según el humor del momento, y naturalmente siempre tienen la justa, la precisa y también la última palabra. Más de una vez contamos hasta 1000, salimos del chat y queda convencido de que tiene razón. Gracias, Diego, por tu fidelidad, tu talento, tu compromiso y tu honradez. Junto a Eliseo, sos uno de los grandes responsables de que este portal siga vivo 20 años después. Gracias a tu compañera Macarena, quien para seguirte se convirtió en fotógrafa y de las buenas. Gracias, Eduardo Segredo Polero, por todo lo que nos diste. Gracias, María Yo, en este regreso. Gracias al enorme Chango Figueredo, un privilegio tenerlo cerca. Y un enorme agradecimiento a todos los columnistas, a los colaboradores, a los consultores asociados. No es posible nombrarlos a todos, son muchos. Están en Uruguay, en Argentina, en Estados Unidos, en México, en Brasil, en España. Tomo por el atajo y menciono a los de siempre, al maestro Ramón Disequilla Realdazúa, un lujo que vive en Madrid, gracias enormes. A Daniel Romagnoli en Miami, mi gratitud y mi enorme aprecio. A gente como el inmenso chileno Eugenio Yunis, la eterna gratitud. Al entrañable Luis Alejandro Ricci, un hermano de la vida del otro lado del charco. A Arielito Badán en las sierras cordobesas, gracias. A Gustavo Dice, un amigo de fierro que siempre está como hoy. Espero que esté... ¿Llegó? ¡Llegó! Llegó hace un rato al aeropuerto. Un capítulo aparte para mi gran maestro, el gurú del turismo del Uruguay, Damián Argul. Nunca nadie en más de 60 años de turismo me trasladó tanta sabiduría. Gracias, Perucho. Y el homenaje a una familia señera del turismo uruguayo, los Amestoy. El recuerdo imborrable de Mario, a quien nunca pude tutear, pero que siempre pude respetar y querer, y junto a él a Gladys. El cariñoso recuerdo a Leonardo, el afecto enorme a Claudio y Lucía y la mención al amigazo de fierro Alejandro. Y llegamos a otro capítulo imprescindible de estos 20 años, el de quienes apostaron por nosotros. Quiero agradecerles a todos los que en algún momento decidieron auspiciar al portal. Desde el más pequeño al más importante. Quiero que sepan que todos, absolutamente todos, hicieron que lleguemos hasta acá. Y quiero hacer justicia con algunos que nos apoyaron, aún sabiendo que hacerlo podía traerles algún dolor de cabeza. En muchos casos ese respaldo estuvo muy por encima de lo económico, aunque naturalmente ese aspecto fue fundamental para nuestra supervivencia. Varios de ellos soportaron presiones de algunos innombrables desde altos cargos, tanto de gobiernos de izquierda como de derecha. Sí, hubo quienes llegaron a escuchar cosas como: ¿cómo le das publicidad a ese hijo de puta? Si seguís, los pasajeros oficiales no se alojan más en tus hoteles. Cuando supe cuánto me costaba el primer diseño del portal, una vez más le hice caso a Perucho Argul y fui hasta Transhotel a ver a Radamés Montero, a quien no conocía. Me presenté, le conté cuál era mi idea y le dije cuánto necesitaba para pagar el diseño de la página web de aquel entonces, la del portal del Uruguay. Me escuchó con atención, llamó por interno a la caja y pocos minutos después yo salía de la agencia con los dólares necesarios en el bolsillo para que naciera esta quimera. A los pocos días, en ese mismo 2006, en un cóctel en la Redención, Radamés me tomó el brazo, me llevó hasta donde estaba Arnaldo Nardone y con ese estilo tan suyo le dijo al negro: hay que ayudarlo, la idea que tiene es excelente. Aldo me dio su tarjeta, me invitó a verlo en el Radisson. Y desde ese día, durante muchos años, en ese hotel y después desde Mike Consulting y Fiespo Exhibitions, no solo siguió el consejo del querido Rada, fue uno de nuestros principales apoyos. También me regaló algo muchísimo más valioso, su amistad, una amistad fraterna. Por eso, siendo quien es y con la agenda internacional que todos conocemos que tiene, hizo un alto en su permanente recorrido por el mundo para acompañarme hoy. Gracias, querido Aldo.
acá no sé si aguanto. Mi eterno agradecimiento a René Pereira de Méndez Requena, desde el argentino Hotel de Piriápolis, un ser humano excepcional. Cada vez que pienso en ella se me mezcla una sonrisa con un nudo en la garganta. La sonrisa porque fue la única hotelera del mundo con la que teníamos un canje y que en enero me llamaba para retarme porque no había ido con mi familia a pasar unos días en el hotel en plena temporada alta. Y el nudo en la garganta por otra historia. En un momento particularmente desprolijo de mi administración, sin la documentación en regla, no pude cobrar un apoyo del Ministerio de Turismo que alcanzaba justamente para pagar una de las mejores ediciones de Objetivo Turismo realizada justamente en el Argentino Hotel. Estamos hablando de varios miles de dólares. Fui a verla y le expliqué la situación. Le propuse empezar a pagarle todos los meses algo. Me miró a los ojos y me dijo algo que jamás voy a olvidar. ¿Que me estás debiendo qué? A mí no me debes nada. Andá, seguí trabajando por el desarrollo del turismo uruguayo como lo hace siempre. Gracias, René, allá arriba, donde estás. A Colonia Express, gracias por tantos años de apoyo. Es verdad que de un día para el otro desaparecieron sin explicaciones, pero una cosa no quita la otra. Gracias. Quiero agradecer también a La Última Pluma, no solamente por el auspicio publicitario, sobre todo por el respeto con el que siempre nos trataron, por valorar nuestra opinión y por haberme permitido vivir una de las experiencias profesionales más enriquecedoras de mi carrera durante aquellos 5 años. Gracias, Matías Campiani. Gracias, Arturo Álvarez de Malde. Gracias, Sebastián Hirsch. A todo el equipo gerencial, a todos los funcionarios y un agradecimiento muy especial a Alejandro Butler, asesor de comunicación de Pluna, por haberme distinguido en aquel momento como el verdadero referente y permitirme vivir todo lo que viví durante esa etapa. Gracias, Ale. Gracias también a Juan Martínez, a Francisco Rodríguez y a todos y cada uno de sus colaboradores en ARU por el respaldo permanente y por las muestras públicas de afecto y reconocimiento que siempre tuvieron hacia nuestro trabajo, como se repite una vez más hoy. Mi agradecimiento a Enjoy Casino y Resort, a Javier Azcurra por estar siempre, y a Ignacio Sarmiento, a Nacho, por su permanente consideración y por privilegiar siempre la relación profesional, incluso soportando algunas de las presiones a las que hice referencia hace un rato. En este caso, de parte de uno de los peores ministros de turismo que tuvo el Uruguay, que era del mismo territorio que el de ese hotel. No sé si les queda claro. Y ya que hablo del Estado, también quiero ser justo, porque no todos fueron iguales. La gran excepción durante estos 20 años fue la administración del ministro Tabaré Viera, el gran bombero de la coalición para apagar el incendio que había dejado. Quiero agradecer especialmente el apoyo recibido en esa administración de Roque Bodián. Roque, con apenas 15 años, siendo cadete de un hotel, se escapaba a la redacción de mi revista Rutas, que desde esa temprana edad fue su referencia. Durante la actividad gremial tuvimos un gran cortocircuito que duró años. Un buen día lo hablamos y lo arreglamos. Gracias, Roque. Y a Ignacio Curvelo, un gran trabajador en ese ministerio que siempre supo escuchar para hacer. Gracias, Nacho. Encontramos en ellos respeto institucional y entendieron algo que parece muy simple, pero que no siempre ocurre, que un medio independiente no necesita ser complaciente para merecer ser escuchado. Y para terminar, sabiendo que seguramente estoy olvidando algún nombre importante y pidiendo desde ya las disculpas del caso, quiero expresar un agradecimiento muy especial a Corporación América Airports y Aeropuertos Uruguay, empezando por Martín Urnequian por su empatía, su permanente consideración, a Eduardo Acosta por ser quien me abrió la puerta hace muchos años y aunque no nos veamos seguido, siempre estamos cerca, a Diego Arroza por estar siempre y no solamente desde lo comercial. Gracias, Diego, por tu amistad. Y a todo el equipo. Contar durante tantos años con el respaldo de una de las empresas más prestigiosas e influyentes del Uruguay y de la región constituye para nosotros mucho más que un apoyo comercial. Es una confirmación de que valió la pena recorrer este camino sin renunciar nunca a nuestra independencia. Hace 20 años nació el Portal de América. Nació con una computadora vieja que me costó $50.
con más entusiasmo que recursos y con una idea muy simple: hacer el periodismo que sentía que el turismo necesitaba. Creció, maduró, ganó prestigio, generó polémicas. 20 años después, el portal sigue aquí, pero por encima de todo, nunca dejó de ser fiel a una convicción: preguntar, investigar, analizar y decir lo que pensábamos. Sin embargo, sentía que faltaba algo. Los editoriales pasan, las entrevistas pasan, los programas de televisión pasan. Yo necesitaba empezar a dejar algo que permaneciera, algo que pudiera seguir generando preguntas dentro de 10, 20 o 30 años. Algo que trascendiera la inmediatez de la noticia y hacerlo de la única manera que conozco, proponiendo. Criticar es necesario, pero proponer es una obligación. Y así nació este libro. No para decirle a nadie lo que tiene que pensar, sino para invitar a pensar mejor. Aquí está, Manual Empírico del Turismo del Uruguay. Está escrito desde la experiencia y desde la profunda convicción de que nuestro país y muchos otros países que enfrentarán desafíos muy parecidos a los nuestros pueden hacer las cosas mucho mejor. Ojalá este libro provoque acuerdos y también desacuerdos. Ojalá no les sea indiferente. Cuando abran sus páginas encontrarán un código QR. Los invito a escanearlo después, porque detrás de ese código hay un mensaje muy personal. Es probablemente la conversación más íntima que he tenido con mis lectores después de toda una vida escribiendo. Es esta. Aquí está. Durante demasiado tiempo hemos hablado del turismo como si fuera apenas una actividad económica o, lo que es peor, algo glamoroso reservado para unos pocos. Pero el turismo es mucho más que eso. Redimensiona países y regiones, genera oportunidades, integra territorios, atrae inversiones, crea empleo, fortalece la identidad y proyecta al mundo quiénes somos y quiénes queremos ser. Esa convicción es la que, después de toda una vida, me llevó a escribir este libro. Tras más de 60 años viviendo el turismo desde adentro y más de 40 analizándolo como periodista, como analista y generador de opinión, llegué a una conclusión muy simple. El turismo, por su transversalidad, tiene mucho más relevancia e incidencia que la que nosotros pensamos. Y comprendí también que ese desafío no es exclusivamente uruguayo. He recorrido buena parte del mundo, participé en congresos internacionales, entrevisté a miles de protagonistas de esta industria, conversé durante décadas con colegas de muy diferentes países. Cuanto más viajaba, más confirmaba una misma realidad. Cambian los gobiernos, cambian las instituciones, cambian las cifras, cambian las circunstancias políticas y económicas, pero los problemas de fondo suelen repetirse. ¿Cómo dejamos de improvisar? ¿Cómo medimos de verdad el impacto del turismo? ¿Cómo transformamos una política de gobierno en una política de Estado? ¿Cómo aprovechamos mejor la conectividad? ¿Cómo convertimos el enorme potencial de un destino en desarrollo sostenible? Por eso este libro fue escrito desde Uruguay, pero no únicamente para los uruguayos. Fue escrito para todos aquellos que creen que el turismo todavía puede hacerse mucho mejor. No es un ajuste de cuentas. Es un libro construido desde la experiencia, por eso lo llamo Manual Empírico del Turismo. Porque no nace de teorías, nace de una vida. Mi historia comenzó el 25 de enero de 1965, cuando entré como cadete en Viajes Cinza. Era apenas un chiquilín y no podía imaginar que aquella primera oportunidad terminaría definiendo toda mi vida profesional. Con los años fui agente de viajes, guía, operador mayorista, empresario, dirigente gremial y desde hace más de 4 décadas periodista, como les decía, analista, generador de opinión.
Cada etapa me permitió mirar el turismo desde una perspectiva diferente, pero fue el periodismo el que terminó integrando todas esas miradas. Me enseñó a preguntar antes que afirmar, a escuchar antes que opinar, a estudiar antes de concluir y a comparar antes de copiar. Durante estos años entrevisté miles de personas, ministros, legisladores, académicos, empresarios, hoteleros, agentes de viajes, pilotos, emprendedores y muchos otros protagonistas del sector. Y descubrí algo fundamental. Las mejores ideas casi nunca nacen en un escritorio. Nacen allí donde la realidad obliga a encontrar soluciones, en la cancha, como siempre. Por eso este libro lleva una sola firma, pero en realidad recoge miles de conversaciones, experiencias y aprendizajes acumulados durante décadas, conversando contigo, conversando con usted, conversando con aquellos, conversando con mucha gente. Con el tiempo advertí que el turismo repite una y otra vez los mismos errores. Aceptamos cifras sin preguntarnos cómo fueron construidas. Confundimos promoción con política turística. Celebramos resultados sin preguntarnos si podrían haber sido mucho mejores. Y mientras tanto dejamos pasar oportunidades que tardan décadas en volver. Fue entonces cuando entendí que ya no alcanzaba con escribir columnas, hacer entrevistas o conducir programas de televisión. Había llegado el momento de ordenar todo lo aprendido y transformarlo en una propuesta, porque siempre creí que quien critica tiene también la obligación de proponer. No es cuestión de tirar la piedra y esconder la mano. Este libro pretende precisamente eso, no ofrecer verdades definitivas, sino abrir una discusión. A lo largo de estas páginas se encontrarán ideas con las que probablemente coincidirán y otras que seguramente cuestionarán. Me parece saludable que así sea. El pensamiento crítico nace del intercambio de ideas y de la disposición a revisar nuestras propias certezas. También encontrarán referencias permanentes a España, a Singapur y a Nueva Zelanda. Los elegí porque demuestran que el turismo puede convertirse en una verdadera política de Estado cuando existe visión estratégica, profesionalismo y continuidad. Son países muy distintos entre sí, pero los tres comprendieron algo esencial. El turismo no puede gestionarse con improvisación ni con consignas. Requiere inteligencia, información confiable, planificación y objetivos de largo plazo. No propongo copiar los modelos de estos países. Propongo aprender de quienes ya demostraron que es posible hacerlo mejor. Ese es también el espíritu de este libro. No resignarnos a que las cosas sigan siendo siempre como fueron. Animarnos a mirar más lejos. No escribí estas páginas contra ningún gobierno, partido político, institución o persona. Las escribí, como siempre intenté, hacer periodismo a favor del turismo, a favor de la inteligencia, a favor de la evidencia, a favor de la planificación y sobre todo a favor de la convicción de que el turismo puede convertirse en una de las herramientas más poderosas para generar riqueza, empleo y desarrollo. Quisiera que este libro no termine cuando usted cierre la última página. Quisiera que continúe en una universidad, en una empresa, en una oficina pública o en una conversación entre colegas. Porque las ideas solo transforman la realidad cuando pasan a tomar parte de las decisiones, cuando salen de los libros. Gracias por dedicarme su tiempo. No espero que comparta todas mis conclusiones. Espero algo mucho más importante, que al terminar este libro ya no vea al turismo exactamente igual que antes de abrir este libro. Que alguna idea lo sorprenda, que alguna propuesta lo desafíe, que alguna pregunta permanezca acompañándolo mucho después de haber cerrado estas páginas. Después de toda una vida dedicada al turismo, sigo creyendo con la misma pasión de aquel
chico que ingresó como cadete en 1965, que esta actividad tiene una capacidad extraordinaria para transformar la vida de las personas. Genera trabajo, genera oportunidades, genera integración, genera desarrollo, pero fundamentalmente genera encuentros. Y cuando las personas se encuentran, se conocen y se comprenden, y el mundo termina siempre siendo un poco mejor. Si este libro logra aportar una idea útil para construir un turismo más inteligente, más profesional, más humano y más comprometido con el futuro, sentiré que el esfuerzo de escribirlo habrá valido la pena. Gracias por acompañarme. Y ahora sí, bienvenido al Manual Empírico del Turismo del Uruguay. Gracias a todos y lo pueden comprar.